Lo que para ti es cambio climático, para ellos es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio. Estamos en plena campaña contra el hambre de Manos Unidas y con este vídeo lo hemos querido recordar. Bienvenidos a Iglesia en Camino. El tema que vamos a abordar en esta ocasión es un tema que nos implica a todos, que nos implica a toda la Iglesia. Va de laicos. Pueblo de Dios en salida, un lema bien bonito para el Congreso, un Congreso que es más que necesario para ver y situar al laico y a los seglares en pleno siglo XXI, en los nuevos retos que tiene la Iglesia en un mundo muy cambiante. Vamos a escuchar las respuestas y vamos a escuchar primero las preguntas y las respuestas que nos da nuestro invitado, que como decía en un principio es Juan Manuel García de la Carmacha Gutiérrez, el delegado del apostolado seglar de la diócesis de Ciudad Real. Me gusta decir una cosilla. La mejor forma de hacer sociedad es hacer iglesia. Todos los laicos y especialmente los jóvenes vamos a juntarnos para entre todos ver qué podemos hacer con esta iglesia y cómo podemos ser una iglesia más en salida y más hacia la sociedad. Yo soy laica, soy feliz con mis 95 años. Vamos a implicarnos activamente. Para ser misioneras de la alegría. La vida en familia es el primer lugar en el que se realiza la misión de la Iglesia. Y lo haremos juntos como pueblo de Dios. ¿Cómo puedo decir? A ver, ¿crees que Jesucristo es el Señor? Ven y cuéntanoslo. Estoy enamorada de Dios porque sé que es nuestra vida entera. El laicado debemos juntarnos dentro de la iglesia para poder hacer realmente el reino de Dios allí donde estamos. Aprovecha esta oportunidad que tenemos los laicos para crecer en nuestro compromiso, en nuestro seguimiento a Jesús y sobre todo en nuestro ser auténticos misioneros de la alegría. Tenemos una misión importante. Vive al 100% tu ser laico. El único evangelio que conocerán muchos será tu vida. Seguramente te habrás planteado que el mundo de hoy está muy mal y que los miembros de la Iglesia tenemos mucho que mejorar. Estás en lo cierto, pero no menos cierto es que ese mismo mundo sigue esperando respuestas y que la Iglesia, de la que tú y yo somos miembros, tiene propuestas. ¿Salimos? ¿Qué es un laico en nuestra Iglesia? Bueno, pues un laico somos todas aquellas personas que formamos parte de la Iglesia, que estamos bautizados, todas las personas que pertenecemos a la Iglesia, pero no hemos recibido ningún sacramento de orden, es decir, no somos ni sacerdotes, ni monjas, ni religiosos, ¿no? En definitiva, prácticamente los laicos somos la inmensa mayoría de la Iglesia. ¿Por qué un congreso de laicos y en España? Ahora mismo, hace tiempo, la Iglesia española estaba viendo que la situación del laicado pues no obedecía a la vocación bautismal que todos hemos recibido. Eso es un proceso largo, es decir, primero se revisa cómo está el laicado en las diócesis españolas, se revisa por las parroquias, en los movimientos, en las asociaciones.
la situación de la Iglesia no tiene la misión evangelizadora que debemos responder. El Papa nos lo está diciendo continuamente, una Iglesia en salida, cosa que no hacíamos. Entonces se propone un congreso justamente para hacer un punto de inflexión, revitalizar la situación en la que nos encontramos, en la que se encuentra el laicado y la Iglesia en nuestro país, con el fin de poder establecer unos puntos de partida, unas líneas de trabajo para hacer esa Iglesia que todos queremos, esa Iglesia evangelizadora, esa Iglesia misionera, esa Iglesia que sale de las parroquias a estar con la gente, a presentar a Jesucristo a los que están más cercanos, a los alejados, a los que nunca conocieron de Él. Es decir, esa Iglesia que el Papa en definitiva y todos los que estamos dentro de la Iglesia queremos que sea así. ¿Cuáles son los objetivos del Congreso? A ver, los objetivos que se han planteado para este Congreso, en principio es hacer una revisión de la situación del laicado. Para eso se ha tenido un proceso que ha abarcado ya prácticamente un año y pico, ¿no? Un proceso de revisión, en el cual se han elaborado unas líneas, se ha hecho esa revisión y todas las diócesis hemos contribuido a elaborar un documento de trabajo en el cual queda reflejado cuál es la situación, los anhelos, los problemas que tenemos, qué líneas son las que se deberían trabajar. Y el Congreso en concreto lo que trata es de reunir a representantes de laicos, los laicos de todas nuestras diócesis españolas, para justamente marcar unas líneas temáticas. Se van a hacer una especie de talleres, se van a hacer unos encuentros en el cual se va a hablar sobre esta situación de la que estamos hablando y que se ha estado haciendo, y sobre todo se van a ver una serie de testimonios y se van a lanzar unas propuestas de trabajo para en el futuro que todas las diócesis españolas trabajemos en esas líneas de trabajo. Con esas líneas que se marquen en el Congreso, evidentemente luego nuestra diócesis, la Delegación de Apostolado Seglar, en colaboración con el resto de delegaciones, pues tendremos que trazar un plan pastoral que obedezca a esa transformación que necesitan los laicos. El objetivo fundamental del Congreso es revitalizar, porque evidentemente un congreso como tal solamente podría quedar en un acontecimiento de fin de semana y ya está, ¿no? Pero lo importante del Congreso no será el Congreso en sí, sino lo que viene después, que es el trabajo, ¿no? A ver, ¿somos los laicos conscientes de nuestra misión en la Iglesia? Pues sinceramente yo creo que no. Ahora estamos empezando a despertar. Se está repitiendo desde hace mucho tiempo que los laicos deben despertar, ¿no? Pero esto no es nada nuevo. Hace ya tiempo el Concilio Vaticano II ya nos alentaba a ello. Un documento de los obispos cristianos laicos y Iglesia en el mundo ya nos lo decía en su parte última, que la evangelización en el futuro se hará por los laicos o no se hará. Es decir, ya esto nos lo están diciendo hace mucho tiempo, pero nuestra Iglesia pues tiene la costumbre de moverse lentamente, ¿no? Y todavía nos cuesta mucho los cambios y nos cuesta mucho movernos. Los laicos nos hemos dedicado junto con los sacerdotes a hacer una iglesia de mantenimiento, a mantener nuestros ritos, por así decirlo, ¿no? Nuestros sacramentos, nuestros encuentros, y a estar muy a gusto en nuestra comodidad, en nuestra zona de confort. Los laicos, con nuestra misión bautismal, ya recibimos el encargo de evangelizar, pero no lo desarrollamos. Hacemos, como digo, labores de mantenimiento. Y ahora de lo que se está tratando es justamente de despertar a esa vocación. El Papa nos está dando, por llamarlo de alguna manera, ¿no? un pescozón para decirnos que ya es el momento, ¿no? Muchos han sido los factores, yo creo, pero sobre todo yo creo que la Iglesia está necesitada de auténticos evangelizadores, y eso es una misión eminentemente de los laicos. La que le corresponde a los laicos nos corresponde por naturaleza, a los sacerdotes les corresponde otra, pero a nosotros la misión de evangelización nos es fundamental. Necesitamos formación, mucha formación de la que carecemos, por lo que he dicho en un momento, ¿no? Porque nos hemos dedicado a hacer labores de mantenimiento dentro de nuestras parroquias. A ver, ¿los sacerdotes saben escuchar y dejan actuar a los laicos? Yo sinceramente creo que tampoco, que no.
habrá sus excepciones y lógicamente pues este cambio del que estamos hablando es un cambio que afecta a los laicos pero también a los sacerdotes. No estamos, cada uno debe ocupar su lugar, es decir, entre todos hacemos un conjunto, pero los sacerdotes también están acostumbrados a que ellos son los que organizan un poco en las parroquias y el laico es el que hace las labores. La palabra corresponsabilidad es una palabra que se utiliza mucho, pero que se conoce muy poco, se utiliza muy alegremente. No es cuestión de uno dice y otro hace, es cuestión de que todos decimos y todos hacemos. Y la labor de transformación de una parroquia corresponde a todos, laicos y sacerdotes. Los laicos deben cambiar su mentalidad y los sacerdotes evidentemente también deben cambiarla, ¿no? Cada uno debe dedicarse específicamente a su vocación, pero entre todos yo creo que tenemos la obligación y la misión de presentar a Jesús a la gente y entonces todos debemos cambiar. A mí me parece que ese es uno de los grandes retos que evidentemente han salido en la revisión, que de la que he hablado anteriormente y que saldrá seguramente del Congreso. Pues ¿qué retos tenemos los laicos y qué retos tiene la Iglesia jerarquía para el mundo que nos toca? Pues yo creo que debemos cambiar de mentalidad. Yo creo que debemos asumir nuestra responsabilidad en las parroquias. Ojo que no estoy diciendo quitar a uno para poner otro, que muchas veces se entiende que el laico y el sacerdote puede haber un momento de fricción y de confrontación. No se trata de eso. Yo creo que los laicos tenemos que concienciarnos de que nuestra obligación es presentar a Jesucristo a quien lo conoce, a quien no lo conoce y a quien nunca ha oído hablar, sobre todo con nuestro testimonio. No debemos ser cristianos, católicos de puertas para adentro, que es algo que nos hemos acostumbrado a tener como una especie de doble vida, sino que nuestro ser, nuestra vocación bautismal es algo que nos debe embarcar a toda nuestra persona y que tenemos que comportarnos como tal fuera y dar testimonio. Para mí creo que ese es uno de los grandes retos y los sacerdotes deben asumir este reto, acompañar a los laicos en este reto tan importante y saber de una vez pues que la labor es corresponsable, es decir, es una labor conjunta. Ellos son los pastores, ellos son los que están en la cabeza de nuestra iglesia, pero entre todos somos los que tenemos que conseguir que la gente conozca a Jesucristo. Para eso hemos sido bautizados, para ser como Jesucristo, sacerdotes, profetas y reyes, es decir, profetas y sacerdotes y reyes que llevemos su palabra, su misión, la llevemos a todo el mundo, claro. Un congreso que pone voz a los laicos y que abre un proceso de maduración y de crecimiento en la Iglesia. Y bueno, pues habrá que estar atentos a los resultados de este congreso para ponernos todos los seglares que somos el motor de esta Iglesia, ponernos todos manos a la obra. Hay que recordar que el congreso no es una meta, es un seguir caminando. Terminamos nuestro programa Iglesia en Camino. Antes queremos dar las gracias como siempre a Manchacentro Televisión, a la Residencia Santa Marta, donde estamos grabando, a nuestro invitado que ha venido además desde Ciudad Real para poder grabar el programa aquí en nuestra comarca y por supuesto pues gracias a todos ustedes por seguirnos. Vamos a escuchar ahora al Papa, que se dirige precisamente a los laicos, sobre todo a los jóvenes, y vamos a escuchar a los jóvenes a ver qué es lo que nos cuentan. Los laicos están en primera línea de la vida de la Iglesia. Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad. Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, los marginados. Pidamos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica, la misión que han recibido en el bautismo, poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.
más llama la atención en este segundo capítulo de la exhortación apostólica Cristo vive a la Iglesia, ya que advierte del peligro de perder el entusiasmo y el compromiso, ya que se necesita crear más espacios donde suene la voz de los jóvenes, ya que con esto la Iglesia puede volver a rejuvenecerse y mantener su fe en la juventud. A través de la santidad, los jóvenes de la Iglesia pueden renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. Advierte sobre el peligro de perder el entusiasmo evangelizador en el seno de la Iglesia, convirtiéndose en bichos raros y convirtiendo a la Iglesia en algo esclerotizado.